Buenas tardes, mi nombre es Mónica Judith Herrera Gómez, trabajo en Celali Coneculta. Hoy les platicaré sobre la experiencia de diseño editorial en lenguas indígenas. El 16 de enero del año 2000 me incorporé al Celali en la oficina de publicaciones como capturista de datos del proyecto de producción y difusión editorial en lenguas indígenas. Una de mis actividades era capturar textos en lenguas indígenas para su posible publicación y textos que nos solicitaban diferentes dependencias. Las lenguas que se traducían eran el celtal, tzotzil, chol, tojolabal, mam, zoque, lacandón, cachiquel, chuj y también el español. Uno de los textos publicados fueron las leyes, que era Declaración, Derecho del Niño, Derecho de la Mujer, Control de Incendios, entre otros. Recuerdo también que en ese mismo año el licenciado Enrique Pérez López, director en ese momento, me dio la oportunidad de diseñar y diagramar los libros en lenguas indígenas. En ese año fue algo complicado porque las máquinas eran muy lentas. Al darle una instrucción, se tenía que esperar uno de 5 a 10 minutos para que procesara o se guardara. También en ese año se utilizaban disquetes y discos de unidad B. Para guardar un archivo teníamos que utilizar entre 3 o 5 discos. Para abrirlos teníamos que pasar por esos discos y si uno estaba dañado, pues el archivo ya no abría. Fue difícil ese año porque también se tenía que ejercer el recurso y entonces teníamos 15 días para terminar todos los libros. Fue una semana muy complicada porque teníamos entrábamos a las 8 y nos quedamos un día hasta el siguiente día. Veíamos que nuestros compañeros llegaban a las 8 y nosotros seguíamos, pero logramos alcanzar ese objetivo. Diseñar y diagramar en lenguas indígenas no es solo copiar y pegar, sino se necesita mucha disciplina, constancia, compromiso y sobre todo creatividad. Recuerdo bien que mis primeros diseños eran muy lineales, porque yo venía de que había trabajado con arquitectos y en despachos contables. Los programas que se utilizaban en la arquitectura eran muy rígidos, trabajaban en coordenadas y los paquetes contables pues tenían que ser cantidades exactas. Trabajar los diseños de lenguas indígenas tenía que ser más libre, más curvial y sobre todo la creatividad. Pero poco a poco me fui empapando y me fui apoyando. Por ejemplo, el licenciado Víctor Reinaldo Gutiérrez Martínez, quien me apoyó y confió en mí y me enseñó a aplicar los atributos editoriales, así como también me apoyé de los correctores de estilos, que con sus pláticas en editorial aprendí mucho y apliqué mucho. Ahora eso me ha servido muchísimo. En ese momento estaba Alejandro, Verónica, Pablo Salmerón, Ari Uriel y Cela. También me acompañé de los traductores. Recuerdo muy bien que mi primer trabajo fue la cartilla urbana de San Juan Chamula, que todo estaba en tzotzil. Entonces, para poderlo diagramar, me tuve que apoyar del traductor en ese momento, don Agustín, quien hizo la traducción español, para que pudiéramos diseñar y diagramar esa cartilla. Y así fue mi proceso, fui aprendiendo paso a paso, fui investigando, la tecnología fue avanzando, porque recuerdo que los primeros archivos se diseñaban en PageMaker, luego en QuadExpress, ahora diseñamos y diagramamos en Insight, utilizando otros programas para editar imágenes, que es el Photoshop, el CorelDRAW, el PhotoPaint. Y ahora diseñar y diagramar no solo es copiar y pegar, hay que aplicarle los atributos editoriales, hay que checar que el tamaño de cajas, el tipo de tipografía a utilizar, si va a llevar versalitas, negritas, itálicas, cuántos colgados después de un párrafo, si el título se va a utilizar una familia tipográfica con patines, sin patines, si va centrado, si va a la derecha, si va a la izquierda, si va abajo. Dependiendo del título a publicar son las características que se le dan. Diseñar y diagramar un libro se tiene que analizar, ver su estructura, revisarlo y saber
de qué trata para poderle darle las características editoriales. Una vez que hay checar que si va a llevar tablas, imágenes, fotos, porque si lleva una imagen hay que ver si va a ir en primer plano, segundo plano, si va a ver, si se va a sacar un elemento, dos elementos, o va a ir la imagen como nos entregaron. Si la imagen está dañada, tenemos que editarlo en otro programa y luego exportarlo, importarlo. Es un proceso que se le da al cuidado del diseño editorial. Una vez diseñado y diagramado, vamos con el diseño de la portada, que tenemos, para entonces ya sabemos de qué trata el libro, el contenido, y la portada tiene que ser semejante al texto. Si se va a utilizar la imagen, ¿cuál se le va a dar en primer plano? Si la imagen, si el título del libro. Tenemos que checar que los créditos o logotipos que no estén pixeleados, que uno no sea más grande, que el otro sea más chico, tienen que estar todos acorde. Que si va a llevar la cuarta de forros, si se le va a poner capitular, si va a ir centrado, va a ir arriba, si va en lengua, si va solo en español. La segunda, la cuarta de forros. El tamaño del lomo depende de la cantidad de páginas que nos dé la diagramación. Los colores, hay que checar, jugar con los colores, qué colores combinan con la imagen, con el título. Así también tenemos que presentar de 3 a 5 propuestas de portada. Una vez teniendo el diseño y la diagramación, se hace una impresión y se pasa al corrector de estilo para que él revise y dé las últimas observaciones. Una vez aplicándolo ya en pantalla, se le entrega una versión al autor, al traductor, para que revisen. Una vez tenerlo, trabajamos en equipo para que sea la última versión, la prueba final, y que se mande a la imprenta. En este caso lo mandamos a talleres gráficos, y a talleres gráficos nos manda sus observaciones. Si son aceptadas, se corrige ahí en el CELALI, y si no, pues ya se autoriza la reproducción. También hay que mencionar que si cometemos un error muy visible y lo queremos corregir y ya está en maquilación, déjeme decirle que no es un error. Si la reproducción son 1000, serían 1000 errores. Bueno, también una de otras de mis actividades es diseñar material publicitario, lonas, carteles, reconocimientos, invitaciones. Pero ese es otro tema. Es muy diferente diseñar un libro y diseñar material publicitario. En el CELALI se han publicado más de 255 libros. Entre ellos la mayoría es diseñado y diagramado. Entre ellos tenemos Mujer de la Montaña, del profesor Josías. Tenemos Comunicación y Cultura en Sinacantán. También el de Vivir como el Fuego, Collar del Maíz. Y entre otros que me ha tocado diseñar y diagramar. Me despido diciéndoles que el libro es sin duda uno de los inventos más maravillosos. Nos permiten compartir ideas, pensamientos, historias. Muchas gracias. Consejo Estatal para las Culturas y las Artes, Gobierno de Chiapas.